Otro punto importante que está recogido en el programa, la racionalización administrativa y el ahorro de costes. Es nuestra intención, y no se va a quedar en una mera declaración de intenciones, desmenuzar todas aquellas actividades y erradicar aquellas que no aporten un valor añadido al municipio. Todo aquello que entendemos que es una duplicidad, todo aquello que supone un gasto innecesario, vamos a tratar de suprimirlo. Vamos a agilizar los trámites administrativos, simplificando los procesos y orientándolos hacia una tramitación sencilla y rápida, es lo que llamamos una ventanilla única, real y eficaz. Vamos a establecer también una base de datos municipal con datos económicos y familiares para solicitar ayuda social. Vamos a establecer control también de las desviaciones presupuestarias. Una gestión de los edificios y patrimonios municipales bajo una perspectiva de ahorro energético. Reducción de asesores y altos cargos. Es otra apuesta que venimos a traer en esta legislatura. Gestión eficaz de las subvenciones, evitando duplicidades y evitando la picaresca de que se le pueda asignar a alguien porque no le corresponda, habiendo otros solicitantes con mayor prioridad. Promoveremos un cambio de legislación para que las empresas municipales sean supervisadas y fiscalizadas por la Secretaría y la intervención del Ayuntamiento. Y por último, la revisión y control como mínimo cada 3 años del servicio y del cumplimiento de las cláusulas de los servicios en régimen de concesión administrativa. Entendemos que es un punto también bastante importante. Esto no es nada más que un resumen, un extracto de lo que está recogido en el programa municipal, que os lo podéis descargar de en la web que tenemos, lahoradaMairena.es.